En un hogar como cualquier otro, Amy, una pequeña niña, era diferente a todos los demás. Su cuerpo, hecho de tela, la hacía frágil, pero su corazón albergaba un gran amor hacia su padre. Sin embargo, el pensamiento de no ser realmente amada por él y la misión de cumplir un deseo la llevaría a sus respuestas. Esta es la historia de Amy, la muñeca de un solo brazo. Esta historia comienza presentándose a una niña llamada Amy, la cual quiere mucho a su padre. Ella era diferente a las demás personas, diciendo, mientras su brazo se desgarra, que ella estaba hecha de tela. Su padre aparece al escuchar el ruido y le dice que no debería levantar cosas pesadas, pero ella feliz le muestra una flor. La había sacado del jardín y se la quería dar. Su padre era muy amable con ella, le tejía los brazos cuando se le caían, le lavaba la ropa cuando se ensuciaba y le leía cuentos para dormir. Siempre cuidaba de ella, pero en el fondo ella sabe que su padre amaba a su hija verdadera, no a su hija de tela. Mientras en un recuerdo cuenta de cómo su padre, después de beber mucho, confiesa que él en el pasado estaba obsesionado con su trabajo, que había descuidado a su familia, por lo que había recibido su castigo. Su esposa se fue con su hija cuando ella tenía solo 5 años. Eso lo había puesto muy triste. Él siempre discutía con su esposa, sin embargo, siempre que la recordaba notaba que ella siempre fue demasiado buena para él. Y también, al perder a su familia, notó lo mucho que amaba a su hija. Le gustaría poder volverla a ver, y en su profunda pena empezó a traer muñecas, y así fue como ella había nacido. Había sido un milagro en su vida, no se había aburrido nunca desde que la tuvo a ella. Su padre siempre sonreía, pero la verdad era que él estaba muy triste. Y viendo a su padre recordar a su hija, le dice que deberían visitarla. Él, a pesar de que tenía su dirección, no podía ir a verla. No tenía cara como para ver a su hija después de tanto tiempo. A lo que ella no entendía a qué se refería. Pero al sentir las caricias de su padre, piensa que sería mejor si ella fuese su hija verdadera. Una muñeca no era igual que la persona real, aun cuando ella siempre estaba a su lado. No podría hacer las mismas cosas que una niña real, aunque su padre siempre intentaba reconfortarla, y una señora preguntaba si acaso ella era una muñeca, confirmando su pregunta, preguntando si ella daba miedo, pero le decía que no, solo era un poco raro de ver a una muñeca en estos días. Hace mucho tiempo, las creaciones de los artesanos poseían alma cuando las hacían con mucho cuidado. Su padre era un excelente artesano, a lo que alegremente le dice lo bueno que era su padre. Pero él se la lleva a notar que se enrollaba mucho con sus palabras. Había pasado medio año y su padre ya no podía levantarse de su cama, y ella se entristecía cuando notaba que ya no comía, y su padre, llamándola, le entregaba unas cartas. Quería que le entregara una a la señora de la florería, y dando sus últimos respiros, dice que la segunda carta era para su querida hija Amy. Desde ese día su padre había dejado de moverse. En sus sueños escuchaba la voz de su padre, el cual estaba con su verdadera hija, y despertando dice que debe entregarle la carta. Al día siguiente emprendía su viaje. Le decía a su padre que iba a entregarle su carta a la Amy verdadera, la Amy que tanto quería ver. El primer día le entregó la carta a la florista. Ella la leyó por un largo tiempo y luego le acarició. El tercer día había llegado muy lejos. Pronto conseguiría ver a la Amy real. El día número 7 se había caído en un charco, pero la carta seguía intacta. El día número 14, un perro había arruinado su abrigo. Su padre se lo había regalado y realmente le gustaba. El día número 18 perdió su zapato. Su cuerpo por la lluvia se sentía pesado y entumecido. El día número 27, su cuerpo colapsó y una amable señora le dio un aventón a otra ciudad. El día número 32, su brazo derecho se había caído. Su padre ya no estaba más con ella para arreglarla, pero agradecía que no fuera su pierna. Y en el día número 37, finalmente llegó a la casa de Amy. Tenía que entregarle la carta rápido. Tenía que decirle cuánto la amaba su padre. Tocando el timbre, una mujer abría la puerta, preguntando si ella era Amy, respondiendo que sí, a lo que ella le acercaba la carta, diciendo que era de su padre. Ella tajantemente decía que no tenía un padre, cerrando la puerta. La muñeca tocaba el timbre, diciendo que era una carta importante, pero volvía a ser ignorada. Una triste Amy se alejaba de la casa llorando por su padre, pero el viento le arrebataba la carta
la cual salía volando a un charco de agua. Ella, mientras la recogía, recordaba cómo su padre siempre se preocupaba por su bienestar. Sin embargo, ella siempre lo seguía preocupando. No importaba cuánto parecido tenga a su hija real, no podía reemplazar el vacío que perder a su amada familia le había dejado. Pero aún así, él amaba a la Amy falsa, por lo que ella quería al menos haber podido entregar la carta por él. Viendo la carta de su padre, la cual decía que posiblemente él ya haya muerto. Recordando el pasado, había vivido 40 años pensando en ella. Amy había sido la luz en su vida que ya había tocado fondo. Ella era escandalosa y le daba mucho trabajo. Cada momento que vivió con ella había sido muy divertido para él. Le pide perdón por haberle dado un cuerpo tan frágil. Le hubiera gustado convertirla en una persona real. Cada noche que veía una foto de su hija, la veía a ella y rezaba que pudiera vivir feliz cuando él haya desaparecido. Su amada segunda hija, Amy. Ella se quebraba en ese momento. Realmente había sido amada por su padre. Al anochecer, Amy se disponía a volver a su casa, pero su cuerpo caía al suelo. En el día número 37, su cuerpo se había dejado de mover, y cayendo dormida, su frío cuerpo tuvo un sueño en el cual su padre reparaba su brazo como lo hacía siempre. Amy despertando, escucha una voz. Era la florista. La había llevado a su casa. Su padre le había pedido que si le pasaba algo, ella cuidara de Amy. Ella podría quedarse en su casa. Le gustaría tener una casa ruidosa. Y desde ese día, la señora le enseñó muchas cosas. Su padre se encontraba en un lugar llamado cielo. Aunque ella no pudiera verlo de nuevo, sus corazones estaban conectados. Y también aprendió a cómo escribirle una carta a alguien que ama. Empezando su vida sabiendo que el amor que recibió de su padre, los sentimientos que él había dejado en su vida, eran totalmente reales. Terminando así la historia de la muñeca Amy de un solo brazo.